Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Dios bendiga, Dios bendiga, aleluya. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Hoy es un día maravilloso que el Señor nos ha permitido. Estamos en gozo, en regocijo. Este fin de semana estaba lleno de cultos espirituales, especialmente aquí en el área de Washington, D.C. Con unos amigos compartimos un buen rato repartiendo la palabra sobre la camilla de una camioneta y una trailer de una camioneta, y nos fuimos alrededor del vecindario regando la palabra y el gozo del Señor con aquellos que no creen o probablemente tengan una relación con el Señor, y les recapacitó y lo regeneró. Así que el Señor fue gloriado, el Espíritu Santo fue gloriado ese día. Bueno, muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a otro lunes de estudio bíblico. Mi nombre es Ramón, su humilde servidor, y estamos aquí para buscar del Señor cada lunes a las 10 de la noche. Hoy es lunes, día 22 de septiembre, por la gracia del Señor, y estamos ahora en nuestro octavo estudio, titulado La inflación, una señal de decadencia. Dios bendiga, amados hermanos. Procedemos aquí. Primero vamos a pedirle al Señor que esté presente durante este estudio para que el Espíritu Santo sea glorificado. Amén. Amén. Padre amado, tú eres digno de toda adoración. Mi alma te bendice y te glorifica. Padre amado, aquí estamos ante ti para buscar más de ti, tener una relación más cercana contigo. Alabarte, oh Santo Espíritu, con todo nuestro ser. Mi Dios, bendice este estudio bíblico para que nos acerquemos más a ti, oh Santo Dios, y que caminemos cada día más y más en tu imagen, mi Dios. Que cada aquel que nos vea perciba a Jesucristo, que vea al Rey de Reyes en nosotros. Y no importa si se acuerde de nosotros, nuestro nombre o lo que sea, pero que sí se acuerde que Jesús vive en nosotros. Santo Espíritu, pido que bendigas a cada familia que está escuchando. Y si hay alguien que está escuchando y no cree o no tiene una relación contigo, o probablemente ha caído por la deriva, mi Dios, simplemente por causa de la vida o decisiones que ha tomado, y ahora te quiere conocer, mi Dios, pido, Padre, que tu Espíritu Santo esté presente ahí, que toque su corazón, mi Dios, y lo atraiga de una manera muy especial para que venga el arrepentimiento y que él o ella conozca, mi Dios, que tú eres el Rey, tú eres el camino, tú eres la vida, tú eres la luz, tú eres la verdad, oh Santo Dios. Oh Jesús, toca su corazón para que ellos no se sientan que probablemente su pecado sea muy pésimo y que no pueda acercarse a ti, pero que sí reconozca, Padre, que tú tocas a la puerta y que tú entrarás y cenarás con ellos, mi Dios, y tendrás una relación dulce y linda con ellos. Y recuérdale, Padre, que tú lo conociste antes de ser tejido en el vientre de su madre. Santo Espíritu, te glorificamos. Damos gracias, Padre. Purifícanos, Padre, y límpianos con hisopo, mi Dios, y seremos purificados ante ti para que estemos en la presencia de nuestro Abba Padre. Gracias, oh Rey Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nosotros, y guíanos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga grandemente. Aquí empezamos con este estudio muy especial y espero que se lo vaya
gozar de una manera también muy especial que toque sus corazones. Amados hermanos, tomen en mano su Biblia. La base bíblica se va a encontrar en dos libros. El primer libro sería Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 24 al 27, capítulo 7, versículos 1, 2 y versículos 16 al 18. Y el segundo libro que vamos a leer sería el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 5 y número 6. Amén. Amén. Aquí están los tres objetivos de esta noche. Número 1, evaluar el concepto de la inflación en sus contextos en las escrituras. Número 2, interiorizar la actitud de los creyentes frente a este aspecto. Y número 3, planear la conducta adecuada para lidiar con las crisis financieras. Amén. El pensamiento central dice, los hijos de Dios no podemos evitar muchos males que ocurren en la sociedad, pero sí debemos mantener la mirada puesta en el Señor, quien nunca nos desamparará. El texto áureo se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 6, es el versículo 27, y dice, y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Amén. La lectura antifonal, así es que dice, estos son los libros y los versículos de interés. Segunda Reyes, capítulo 6, versículo 24 dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Versículo 25. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cabo de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey señor mío. 27. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Capítulo 7, versículo 1 dice, dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Número 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió el varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Capítulo 7, versículo 16 dice, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un sea de flor de harina por un ciclo, y 2 seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 5, dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré,
y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, permiso, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Amén. Amén. La palabra de Dios abunda en advertencias sobre periodos de hambre e inflaciones que vendrían al mundo y que aún los creyentes tendrían que enfrentar. Toda esta previsión sagrada sirve para preparar el corazón con la actitud y conducta requeridas en tales circunstancias. La Biblia evidencia que a veces el hambre, la escasez y la inflación son el efecto de líderes corrompidos que abren brechas al mal. La cita bíblica se encuentra en el libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículo 13. Las profecías escritas para los días postreros apuntan claramente a la escasez de productos básicos y a una alza en los precios de los productos necesarios para la vida. Precisamente estamos viviendo en los días del fin y ahora somos testigos del desastre que se vive mundialmente en cuanto al precio de todo. Desde los alimentos, los combustibles, el transporte público, la vivienda, entre todos aspectos, todo está fuera del estándar en cuanto a su justo valor. Dentro de este mundo lleno de tanta desgracia está el pueblo de Dios. Y aunque no siempre se puede escapar de una situación de extrema necesidad, siempre podemos apoyarnos en las promesas de Dios. Estas promesas aseguran al creyente mantener paz en medio de la tormenta, suplencia de todo lo que nos falta y sabiduría para una buena administración de los recursos. La lección de esta semana nos permitirá conocer un episodio bíblico de hambre y escasez extrema y el correspondiente milagro divino al suplir a toda una ciudad lo que un día antes escaseaba. Y finalmente conoceremos la inflación anunciada para la gran tribulación y cómo Dios manda a preservar el aceite y el vino en tales circunstancias. Esperamos que el presente estudio llene de sabiduría y esperanza a los discípulos para vivir confiados en la fidelidad del Señor. Amén. Amén. Oh, gracias, Padre amado. Bendice esta palabra, Padre, que sea nutritiva para nuestros espíritus y guíanos. Llénanos de la ciencia y el conocimiento que necesitamos y la sabiduría para aplicarla en nuestro diario vivir, anticipando tu llegada, mi Dios. Ya que estamos en los últimos días, te glorificamos aún más y nos acercamos, Padre amado, porque es en relación contigo y por los frutos, Padre, nos conocerás. En tu Santo Espíritu oramos y te alabamos y te exaltamos. Amén. Amén. Como por costumbre le tengo 2 palabras para introducirles, amados hermanos. La primera es Ben Hadad. Este mencionado aquí es Ben Hadad número 2, probable hijo y sucesor de Ben Hadad número 1. Primero, perdón. Este es Ben Hadad segundo y Ben Hadad primero. Gobernó sobre Damasco desde el 870 hasta el 842 a.C. Cab se traduce de la palabra hebrea Cab, que significa ahuecado. Era una vasija, ahuecado, era una vasija usada como medida para áridos
El término viene de una raíz que significa sacar y excavar. La primera lección del desarrollo del estudio se llama La inflación produce un clamor desesperado. Aquí vamos a estudiar profundamente el segundo libro de Reyes, el capítulo 6, versículos 24 al 27. Sí, por favor, escuchen bien. El subtítulo A dice: La hambruna en Samaria vino por causa de un sitio de guerra. Todo hijo de Dios debe estar preparado para recibir acechanzas de parte de, del adversario espiritual. El sitio que Ben-Hadad, rey de Siria, impuso a Samaria nos sirve de ejemplo al respecto. Miremos las lecciones que aprendemos aquí. Número 1. El versículo 24 nos da una sucesión de eventos. El testimonio de la victoria que Dios entregó a Eliseo sobre los sirios contraste con el asedio de que Ben-Hadad había hecho a la ciudad de Samaria. Aquí aprendemos a ser cuidadosos cada vez que el Señor nos da una victoria, pues necesitamos prepararnos para cuando venga otro ataque enemigo. Uno de los acontecimientos más pavorosos que enfrentan los hijos de Dios es el asalto del enemigo. Así como Ben-Hadad sitió a Samaria para intentar asfixiarla, nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La cita bíblica se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. En nuestras victorias nunca debemos olvidar esa realidad. Además, así como Ben-Hadad reunió todo su ejército en su codicia de conquista, Satanás no trabaja solo. Él tiene muchos demonios que le sirven y muchos hombres malvados que se prestan para dañar la obra de Dios. Son bienaventurados los creyentes que están apercibidos al respeto y que además confían en que la gracia de Cristo los puede librar. Número 2. Al estudiar el versículo 25, aprendemos que aún siendo hijos de Dios, no estamos exentos de padecer diversas necesidades financieras, hasta situaciones de hambre. La palabra aquí describe el hambre que vino a causa de aquel sitio como grande. Ello nos lleva al siguiente paso, donde aparece la inflación. Entonces, la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cad de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. En el caso del asno, este era considerado como un animal inmundo. Y en el caso del estiércol de paloma, aunque algunos creen que se usaba como combustible, muchos opinan que se trataba de un pequeño frijolito, algo parecido a la lenteja. También esto era despreciable en el tiempo cuando abundaba la comida, pero ahora, con la inflación por la hambre, tanto lo uno como lo otro se ofrecían a precios desorbitantes. Debemos aprender que el enemigo nos asedia y viene para hurtar, matar y destruir. Por tanto, los redimidos deben mostrar gratitud al Señor, pues Él ha venido para darnos vida y para dárnosla en abundancia. La cita bíblica se encuentra en Juan, capítulo 10, versículo 10, de lo que acabo de decir. El subtítulo B dice: Una mujer exclamó desesperadamente por la hambruna. Ahora estamos estudiando los versículos 26 y 27 del capítulo 6 de Segunda de Reyes. La escritura que estamos estudiando muestra, en verdad, que la inflación produce un clamor desesperante.
Demos una mirada a las lecciones que aprendemos aquí. Número uno. El versículo 26 revela que los pueblos miran a las autoridades civiles como responsables, en parte por la escasez que se genera. Cuando el rey de Israel pasó por el muro, una mujer gritó así: ¡Salva, rey señor mío! El contexto permite opinar que aquel rey de Israel era Joram, pero no está identificado claramente en el texto. Debemos recordar que cuando el hambre agravó a Egipto, Dios ya había colocado allí a José, precisamente para proveer de pan al pueblo. Sabemos que José tipifica a Cristo, nuestro pan de vida. Y si lo tenemos a Él, tenemos garantizada la manutención espiritual para nuestras almas. Ahora, más allá del pan que la mujer necesitaba, lo que ella pedía al rey era autorización para comer el hijo de otra mujer, pues el de ella misma ya lo habían comido ambas anteriormente. No, no nos es posible imaginar un cuadro así. Número 2. El versículo 27 es muy aleccionador. Antes que el rey interrogara a aquella mujer y supiera luego aquel drama tan desesperante, le anunció que su petición por salvación no estaba en sus manos, ni aún por ser el monarca de Israel. Esto nos ayuda a entender que no debemos ver a los políticos como la solución a nuestros problemas. Más bien debemos mirar en la dirección correcta, que es Dios. Entonces, el rey le dio a entender a la mujer que si Jehová no la salvaba, mucho menos él, pues ya el granero y el lagar habían desaparecido por la hambruna. Cada hijo de Dios debe aprender a mirar al Señor, de donde viene nuestro socorro. Amén. Él creó el cielo y la tierra y puede hacer por nosotros cualquier milagro de provisión que necesitemos. La cita bíblica de lo que yo acabo de decir se encuentra en el libro de Salmo, capítulo 121, versículos 1 y 2. Ahora les tengo una pregunta, amados hermanos, para que vayan contemplando y probablemente se la sumen a sus oraciones. ¿Cuál debe ser nuestra oración respecto al peligro que las guerras traen a las naciones? Amén. El estudio número 2 dice: la inflación puede ser eliminada por una intervención divina. Ahora seguimos en el libro de Segunda de Reyes, pero ahora estamos en el capítulo 7, los versículos 1, 2, 16 y 17. Por costumbre aquí tengo dos palabras. Esta vez es lo que yo veo. Sí, esta vez le estoy introduciendo un nombre y una palabra. La primera es Eliseo. En hebreo el nombre es Elisha. Su nombre significa Dios es mi salvación. Fue un famoso profeta en Israel y sucedió a Elías en su ministerio. Cebada es una planta que se menciona unas 35 veces en la Biblia.
Se cosecha anualmente y su forma se parece a la mies. Se usa para hacer el pan y sus derivados. El subtítulo A dice, el profeta Eliseo anunció que la inflación cesaría al día siguiente. Ahora estamos en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos 1 y 2. Resulta claro en las Sagradas Escrituras que hay situaciones de las cuales solamente Dios nos puede librar. Miremos esta verdad aquí. Número 1. El versículo 1 del capítulo 7 nos presenta la palabra de Dios en la boca del profeta Eliseo. Precisamente el nombre de este profeta significa lo mismo que el rey indicó a la señora desesperada. Dios es mi salvación. Necesitamos recordar que los siervos de Dios estamos en este mundo para anunciar la salvación. La salvación divina es como un combo, donde está la redención de nuestras almas, pero también la provisión de las necesidades básicas mientras estemos en esta tierra. Siempre debemos tener un mensaje de esperanza para este mundo en crisis. Debemos evitar ser pesimistas, fundamentalmente cuando tenemos la responsabilidad de predicar o enseñar en la casa de Dios. La gente está desesperada y espera de nosotros palabras de aliento y fe. Como Eliseo, debemos oír la voz de Dios y llevarla a los desesperados. Por palabra de Dios, el profeta anunció que la harina y la cebada estarán a precios sumamente baratos a la puerta de Samaria. Así que los que oyeron esta palabra debían darla por hecho antes que el evento sucediera al día siguiente. Es necesario aprender que en un instante Dios puede cambiar las tinieblas en luz, el dolor en salud, aleluya, la tormenta en calma, gloria a Dios, y el hambre en sobreabundancia. Alabado sea el nombre del Padre, el Altísimo. Número 2. En el versículo número 2 hallamos un contraste dramático entre la necesaria fe y la incredulidad de un príncipe del rey. Muchas veces los que están más cerca de ciertos privilegios domésticos son los más indiferentes a las operaciones milagrosas de Dios. Con expresa duda sobre la palabra de profecía que Eliseo había pronunciado, aquel príncipe expresó que la única manera en que el hambre se terminaría era si Jehová abría ventanas en el cielo. Y como en el reino de Dios todo se recibe a través de la fe, los incrédulos no tienen derecho a participar en las bendiciones que el Señor ha provisto para los creyentes. Por tanto, Eliseo le dijo, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Cuando tengamos que atravesar hambrunas o escasez de algún tipo, creamos en el Señor, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Cita bíblica en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 5. Luego seremos testigos de la fidelidad del Señor a sus promesas. Amén. El subtítulo B dice, los precios descendieron, pero un hombre incrédulo murió sin verlo. Ahora estamos en el capítulo 7, versículos 16 y 17. El milagro que Eliseo pronunció fue obrado maravillosamente y la experiencia que tuvo el príncipe incrédulo sirve para advertirnos sobre el fruto de la incredulidad. Número 1. El versículo 16 relata la reacción del pueblo después que el Señor había hecho huir a los sirios
Y en su vida dejaron el campamento provisto de toda suerte de riquezas y de alimentos. Aleluya. Entonces, la multitud hambrienta que estaba dentro de los muros de Samaria salió despavorida y literalmente saqueó el campamento de los enemigos ahora fugitivos. Nunca lo debemos olvidar. La fe es directamente proporcional al tipo de milagro que recibiremos. Lo voy a decir de nuevo por si no lo escucharon. Nunca lo debemos olvidar. La fe es directamente proporcional al tipo de milagro que recibiremos. Todos los que habían creído se saciaron de pan. El testimonio sagrado se pone mejor cuando el escritor relata que la harina y la cebada se vendieron exactamente al precio que el día anterior había predicho Dios a través de Eliseo. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, la Biblia nos amonesta: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Número 2. El versículo 17 nos hace llegar la noticia del ocaso que sufrió el príncipe incrédulo. Como se trataba de uno de los príncipes más cercanos, el rey colocó a aquel que había estado siempre a su lado para que estuviera a la puerta de Samaria mediando en la mencionada estampida. Este era el mismo que el día anterior había puesto en duda la palabra de profecía sobre el cese de la inflación. Estando en servicio al rey y en el cumplimiento de aquella asignación, el pueblo lo atropelló en la puerta y murió. El Espíritu Santo añade el dato que esta muerte venía de acuerdo a lo que Eliseo había dicho, que el príncipe vería con sus ojos al milagro, pero no comería de la provisión. Aquí se nos hace claro que la incredulidad no es un punto neutral en la reacción que Dios espera a su mensaje. Más bien, la incredulidad es pecado y por ello se paga con la muerte. La cita bíblica en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Jesús mostró a Tomás que son bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cita bíblica en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 29. Nos conviene tomar nota de ello y lanzarnos por la fe a la conquista de todo aquello que Dios nos ha prometido en su santa palabra. Les tengo una pregunta para que vayan contemplando, amados hermanos. ¿De qué manera la incredulidad anula la posibilidad de recibir un milagro divino? Vayan pensando en eso y probablemente se lo sumen a sus oraciones esta noche. Amén. Aquí les tengo dos palabras. La primera es sello. Se traduce del griego sfragis. Significa anillo, como cercando o protegiendo de malversaciones. Implica un sello impreso como marca de algo privado o genuinidad. Y la segunda palabra es la palabra denario. Es la palabra griega de denarion, pequeña moneda de plata común en el Imperio Romano, con la imagen del emperador en el siglo I
Su peso estaba estimado a 2 o 3 gramos. Aquí en el tercer estudio, la inflación estará presente en los días del fin. Ahora estamos en el libro de Apocalipsis, amados hermanos. Y aquí vamos a relatar y a estudiar y profundizarnos en el capítulo 6, versículos 5 y 6 solamente. El subtítulo A dice: el gobierno del anticristo traerá hambre a la tierra. Ahora estamos en el versículo 5. La iglesia del Señor sabe que estamos en los días del fin. Cristo está por venir a arrebatar su iglesia y llevarla a la cena de las bodas del Cordero. Entonces comenzará un periodo horrible conocido como la Gran Tribulación. La Biblia da a entender que la inflación será característica de aquel periodo horrendo que vendrá. Número 1. El capítulo 6 de Apocalipsis es revelador sobre lo que ocurrirá en la tierra cuando el Cordero abra los sellos del libro que estará en la mano del Padre. Entonces, juicios horribles van a ocurrir y el anticristo tomará espacio, primero para engañar con una falsa apariencia y luego para causar dolor a la humanidad que se dejó engañar. En el versículo 5 se manifiesta que cuando el Cordero abra el tercer sello de aquel libro, se da inicio a un periodo de mucha hambruna. Juan ve un caballo negro y al que lo montaba se le dio una balanza en su mano. La balanza en este contexto representa la escasez de los alimentos básicos. Número 2. Lo sabemos por la historia que donde llega un gobierno que está contra Dios y es enemigo de Israel, los pueblos sufren hambre y escasez de todo. Cada hijo de Dios debe orar para ser librado de aquel periodo horrible que vendrá al mundo y poder estar en pie en la presencia del Señor cuando venga por su iglesia. La cita bíblica de lo que acabo de decir se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 36. El subtítulo B dice: los precios subirán durante la gran tribulación. Ahora estamos en el versículo 6, Apocalipsis, del, del capítulo 6, versículo 6 de Apocalipsis. La presente sección confirma que habrá una inflación desmedida cuando se implante el reino del hambre, de pecado, del hijo de perdición. Número 1. El versículo 6 hace ver que los anuncios de juicios divinos provienen de Dios mismo. Y Él usa para ello a los seres que le sirven en su corte celestial. La voz de Dios es el tesoro más grande que el Padre nos ha dado en Cristo. Por tanto, saber lo que Dios ha dicho sobre aquel periodo atroz nos puede cuidar si hacemos caso a la advertencia divina. Dios es omnisciente, todo lo sabe, y cuando avisa, aunque nada haya ocurrido antes parecido a lo que dice, debemos creer reverentemente para ser guardados del mal. Número 2. En un paralelo asombroso con la descripción que hace Apocalipsis sobre la inflación en los días de Eliseo, ahora Juan escucha que se van a vender 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Así que
Una pequeña porción de trigo valdría el salario de todo un día. Ah, es así porque el denario de aquellos días era el salario medio de un día de trabajo. Igualmente la cebada, que era menos cotizada que el trigo, aparece también vendida en pequeñas porciones por el costo de un día completo de labor. Ahora entendemos mejor cuán malo y amargo es dejar el Señor y que haya carencia de su temor en el corazón humano. La cita bíblica para lo que acabo de decir en el libro de Jeremías, capítulo número 2, versículo número 19. La Biblia enseña que mientras los leoncillos necesitan y tienen hambre, los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Amén. El libro de Salmo, capítulo 34, versículo 10. Número 3. La acepción de no dañar al vino y el aceite deja claro que en medio de toda la inflación que vendrá, estos dos elementos esenciales no serán dañados inicialmente. Esto deja ver que lo que ocurrirá durante la gran tribulación no es meramente un gobierno haciéndose cargo de la humanidad, sino que serán juicios de Dios, regulados directamente por Dios mismo. El mismo Dios regulará la esfera de poder a este maligno anticristo. Esto debe ser de aliento hoy para los creyentes, pues la Biblia revela en varios pasajes que Satanás tiene un poder limitado, por lo que puede hacer solo hasta donde Dios le permite. Gloria a Dios. La última pregunta que les tengo, amados hermanos: ¿qué debemos hacer para evitar estar en esta tierra cuando llegue el hambre que provocará el anticristo? Vayan pensando en eso. Ya para concluir, aquí está el resumen general. En la lección de hoy hemos tratado el tema de la inflación, tal como aparece en las Sagradas Escrituras, y hemos podido comprobar que el pueblo de Dios también pasó a través de tiempos de mucha escasez. A la vez ha sido manifiesto en nuestra clase que Dios sustentó a los suyos en los peores momentos y dio a su pueblo una salida en medio de la crisis financiera. Ahí se cumple nuestro texto ahora, pues en verdad solo Dios nos puede salvar cuando enfrentamos circunstancias severamente críticas. La palabra profética que dio Eliseo anunciaba el cese del dolor causado por el sitio de Samaria, lo cual se cumplió exactamente en el periodo que el varón de Dios había anticipado. Ahora no tenemos el profeta Eliseo con nosotros, pero tenemos al Cristo del cual Eliseo era tipo. En el Señor tenemos fieles promesas de sustentos y debemos confiar que Él estará siempre a nuestro favor. Si perseveramos en su fe, podremos escapar en el arrebatamiento de la iglesia de aquel periodo de decadencia y hambruna que vendrá en la segunda mitad de la gran tribulación. Así que, amados hermanos, muchas gracias por acompañarme hoy. Muchas gracias por estar aquí presente. Aquí vamos a concluir el estudio bíblico de esta noche. Nos queda un tiempo más por si alguien tiene una petición, una oración que
probablemente querrá. Aquí estamos para orar y alabar al Padre. Si alguien desea aceptar a Cristo, lo puede hacer también. Con tan solo confesar que eres un pecador y que Cristo murió por ti y resucitó. Si confiesas con tu boca que Cristo es tu Señor y le pides perdón y que entre en tu corazón y que tengas un encuentro genuino con Él por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo entre en tu vida para cambiarte de una manera muy especial, para que los frutos de Él sean mostrados sobre ti, que cuando tú vayas caminando y el Señor vaya limpiándote y cambiándote, que todo el mundo te vea y diga, wow, Cristo está contigo. Eso es simplemente uno confesándolo y creyendo, porque es por fe, amado, es por fe. Y tú mismo donde estás, lo puedes hacer. Pero después que vayas a confesar, yo te exhorto de que vayas a buscar una iglesia donde te dé la sana doctrina, que es muy importante. Que encuentres una iglesia que dé la sana doctrina, que cuando vaya a estudiar la palabra del Señor, cuando vayan a hablar, cuando vayan a opinar, cuando vayan a dar un relato, que hablen directamente de lo que dice la Biblia. Porque aquí la palabra del Señor, eso no mienta, la palabra del Señor no miente. La palabra del Señor salva, la palabra del Señor da vida, da aliento, restaura. Si tienes un problema, la palabra del Señor te libera. Si andas buscando sabiduría, éntrate en los proverbios. Si tienes un dolor y no sabes cómo orar, éntrate en los salmos. Si necesitas conocer la historia del Señor, lee el Antiguo Testamento. Si quieres conocer a los profetas, los mayores y los menores, ahí están listados en el Antiguo Testamento. Si quieres conocer cómo caminó nuestro Rey, empieza a leer el Nuevo Testamento. Y si quieres saber cómo se va a acabar todo esto, pues ahí mismo culmina todo en el Nuevo Testamento, particularmente en el libro de Apocalipsis. Si lees las buenas nuevas de los apóstoles y los discípulos, eso te lleva lejos, te lleva lejos, te lleva muy lejos. Así que voy a orar por nosotros aquí, si me pueden acompañar. Gloria a Dios. Santo Espíritu, te adoramos, oh Dios. Te reconocemos, oh Padre, porque tú eres digno, digno, digno de toda adoración y te adoramos, oh Santo Espíritu. Padre amado, pasa tu mano bendita sobre todos tus hijos aquí, mi Dios, aquellos que se subieron para escuchar el estudio bíblico, mi Dios. Gracias, Padre amado, por un día más donde te podemos adorar. Gracias, Padre, por un día más donde vivimos en tu misericordia. Padre, tu misericordia es buena y dura para siempre. Son nuevas cada día, oh Santo Espíritu, gracias. Pasa tu mano bendita sobre cada corazón en estos momentos que te necesita, Padre. Te necesitamos, oh Señor, estamos sedientos de ti. Tú eres el Todopoderoso, Santo Espíritu. Mereces toda la gloria y la honra, mi Dios, y quiénes somos nosotros para pensar que podemos hacer todo por nuestra propia fuerza. Eso es mentira del enemigo. Padre amado, estamos anticipando tu llegada.
mirando hacia los cielos, esperando que nuestro Rey retorne con todo su esplendor y toda su gloria. Santo Espíritu, te glorificamos. Muy pronto viene nuestro Rey a buscarnos. Mereces la gloria y la honra, oh Santo Espíritu. Muévete de una manera muy especial, Padre, por cada quien que está enfermo en estos momentos, oh Santo Espíritu. Sana, Padre, cada corazón que está quebrantado, dolido, anulado, Padre, por el modo de vivir aquí en este mundo. Esta tierra, Padre, está llena de malicia. Pero en tu presencia, Padre, con tan solo llamar tu nombre, y a medida que todo vaya conforme a tu voluntad, la paz de tu reino entre nuestros corazones. Puede que uno de tus hijos esté enfermo ahora, Padre. Yo declaro en el nombre de Jesús que esté sano. Que tu sangre los bañe, oh Santo Espíritu. Muévete de una manera muy especial, oh Santo Espíritu. Que tu nombre sea exaltado, mi Dios. Mereces la gloria, oh mi Rey. Te adoro, mi Dios. Perdónanos, oh Padre, si te hemos ofendido. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por toda tu victoria. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Dios me lo guarde de una manera muy especial. Lo esperaré ya para el lunes que viene para que empecemos con el estudio noveno. No se lo pierdan, para que compartamos un lindo momento con el Señor. Si de aquí a eso el Señor no ha regresado por su iglesia, nos veremos el lunes, Dios mediante. Hermanos, Dios me lo bendiga. Nos veremos el lunes que viene. Los amo. Es poderoso, Señor, y está sentado en